Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los asambleístas Ana Galarza de Creo, Daniel Mendoza de Unidad Primero, Alianza País y Héctor Yepes de Suma. Muy buenos días a todos. Anita la tengo acá en Quito y a mis otros dos invitados en la ciudad de Guayaquil. Vamos a tratar de hacer un diálogo lo más equilibrado posible, sobre todo en cuestión de tiempo, así que les pido su ayuda y su colaboración en el último programa de este año, en donde vamos a analizar un tema importante, el que nos va a poner a trabajar desde el primer día del 2018, y es la campaña para la consulta popular. Es importante nuestro papel desde los medios de comunicación. Aquí ayudaremos a debatir cada una de las preguntas, cuál es su objetivo, su importancia para poder aportar hacia ustedes con datos, opiniones importantes para que ustedes puedan tomar la mejor decisión en este próximo proceso electoral programado para el próximo 4 de febrero. Empiezo como siempre, con una visión general de este proceso electoral, así que empiezo con Ana Galarza, que está aquí al lado mío. ¿Cuál es su visión asambleísta sobre esta consulta popular en torno a 7 preguntas que podrían darle un giro, principalmente la institucionalidad en el país? ¿Cuál es su visión? Bueno, primero buenos días, Janet, y buenos días al Ecuador, así también como a mis contertulios. Es necesario el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Una consulta popular es una herramienta poderosamente democrática. Es el momento en el que el ecuatoriano puede decidir a favor o en contra de las preguntas planteadas por parte del presidente Lenín Moreno. Estas preguntas lo que le permitirían al Ecuador es garantizar la independencia de instituciones, también garantizar que no queden en impunidad los delitos sexuales como las violaciones a nuestros niños, niñas y adolescentes, una minería más responsable, permitiría también el principio democrático de la alternancia y muchas otras ventajas que darían un mejor porvenir al pueblo ecuatoriano, y por eso es importante que en espacios como estos podamos explicarle a la ciudadanía cada una de las preguntas para que como soberano el pueblo pueda pronunciarse y ratificar en las urnas su posición sobre estas preguntas. Daniel Mendoza, quien representa al oficialismo en este debate, quisiera conocer su visión de la próxima consulta popular y ¿cuáles son las expectativas? ¿En qué cambiaría la realidad de nuestro país? Bueno, muy buenos días, Janet. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. Buenos días para Héctor, para Anita. Básicamente considero de que esta consulta popular es realmente la oportunidad que el Ecuador estaba esperando para poder corregir muchos temas que de manera estructural han venido afectando el desarrollo democrático del país. En realidad, cuando hablamos de que tenemos que tener esa verdadera independencia de las funciones y que no podemos permitir pues ese Estado y ese concepto hiperpresidencialista, pues evidentemente necesitamos separar las cosas, y por eso la pregunta que habla precisamente del Consejo de Participación Transitorio busca corregir eso. Cuando hablamos de que el Ecuador necesita tener una democracia desarrollada, hay una relación directamente proporcional entre el nivel de desarrollo de una democracia y la alternabilidad que existe en el mismo. Por lo tanto, tenemos que garantizar que haya la oportunidad para que todos los ecuatorianos tengan las mismas condiciones para poder participar, para poder llegar a representarnos de manera digna. Y hay muchísimo talento y muchísimas intenciones positivas de muchos ecuatorianos que hoy pues no han tenido la oportunidad, porque siempre esto ha girado en torno al mismo grupo de poder que evidentemente había tenido su influencia en las diferentes funciones del Estado. Por lo tanto, esto se trata, repito, Janet, de regresar a ese espíritu de la Constitución de Montecristi, en donde se definió todo esto, porque esto no es nuevo. Es decir, lo que se está haciendo es regresando a ese espíritu que sí fue votado en las urnas, que sí obtuvo el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, y eso es lo que tenemos que respetar. Gracias a Daniel Mendoza. Vamos ahora con Héctor Yepes del movimiento Suma. ¿Cómo será el enfoque que ustedes le darán a la campaña por el sí? 7 veces sí. Muy buenos días, Janet, Anita, Daniel. Nosotros vamos a votar 7 veces sí a la consulta, que ante todo es la oportunidad para que la gente ejerza su derecho más esencial a la democracia, para que sin intermediarios, sin la intervención de actores políticos, presidentes, asambleístas, sea el pueblo el que diga sí o no a cada una de las 7 preguntas. Y aquí nadie va a votar en tal o cual sentido porque lo diga Lenín Moreno o Correa, Lasso, Nebot, Mauricio Rodas o cualquiera de nosotros. Hay que hacer un ejercicio de reflexionar sobre cada pregunta. Yo pienso que hay que votar sí
a que no se beneficien por el paso del tiempo quienes abusan de nuestros niños y niñas en casos tan escalofriantes como hemos visto a nivel nacional en escuelas y colegios, o casos como el de Emilia Benavides, que ha conmocionado al país. Pienso que vamos a votar sí a levantar la construcción para que haya empleo, para darle una oportunidad de trabajo a albañiles, maestros, electricistas, gafiteros, carpinteros a lo largo y ancho del país, a 500.000 de ecuatorianos que trabajan en la construcción. Sí a la muerte civil a los corruptos, para que mañana, cuidado Jorge Glass, si es sentenciado en última instancia, no quiera ser prefecto del Guayas. Y lo propio con el resto de las preguntas. El ejercicio que debemos hacer en la campaña es propiciar la reflexión y, por supuesto, espacios como estos en los medios para eso serán fundamentales. Claro que sí, aquí siempre estarán abiertos. Quisiera ir analizando rápidamente cada pregunta. Luego, mi misión ya el próximo año será analizar independientemente cada pregunta. Pero hoy tratemos de hacer una revisión de todas las que se nos van a plantear. Empecemos por la reelección indefinida. Ya Daniel Mendoza pues planteó la necesidad de la alternancia en el poder. ¿Cuál es su posición frente específicamente a esa pregunta? ¿Por qué propone que se vote que sí? Bueno, es importante el principio de alternancia en la democracia, porque la Constitución garantiza el derecho de participación para cada uno de los ecuatorianos. Y es distinto ser candidato en una posición donde no tiene una estructura del Estado o una estructura pública para mover a favor de una candidatura. Eso es lo que pudimos ver en las últimas elecciones, donde desde el gobierno nacional se utilizó el call center del IES para llamar a hacer campaña a favor de Lenín Moreno, donde vimos que distintas instituciones del Estado disponían a sus funcionarios que salgan a hacer campaña a favor de Lenín Moreno. Eso es totalmente inadecuado para empezar y además injusto, porque no existe ese principio también de equidad hacia los otros candidatos. Así que es importante que la ciudadanía comprenda que para que exista este principio de alternabilidad y que todos tengan las mismas posibilidades de servir frente a la política, es importantísimo votar sí en esta pregunta de la consulta popular. Ahora, en los últimos 10 años se vieron una serie de abusos desde el poder, pero principalmente esta necesidad de eternizarse en el mismo de parte de un personaje, de un caudillo, que fue Rafael Correa, que al principio de su gobierno mostró otra cara, en donde manifestó estar en contra de las reelecciones indefinidas, criticando principalmente a varios alcaldes del país que habían sido reelectos ya en algunas ocasiones. ¿Cuál es el peligro de tener a una persona que quiera seguir y seguir y seguir en el poder? ¿Por qué se distorsiona ese objetivo digamos, ese objetivo general que se tiene, que es darle la oportunidad al pueblo a que elija a quien quiere? Pero el tener el mismo candidato, utilizando todo el aparato del Estado, como lo dijo hace un momento Anita Galarza, ¿qué conclusiones y qué consecuencias ha traído y que se quieren evitar, Daniel Mendoza? Bueno, precisamente lo que acaba de explicar Janet, en realidad en el Ecuador pues nosotros pudimos ver a un joven Rafael que justamente inspiró a muchísimos otros jóvenes del Ecuador que vimos realmente en la política esa oportunidad de servir a las grandes mayorías. Pero en el camino esas intenciones y esas razones de estar en la política, a mi criterio particularmente, fueron cambiando y terminaron efectivamente teniendo a un presidente que evidentemente tenía inherencia en las demás funciones del Estado. Y eso es realmente negativo para un Estado que debe respetar y exigir que funcionen totalmente de manera independiente sus respectivas instituciones. Eso es lo que garantiza justamente la correcta operación del Estado, independientemente de qué tipo de ideología tenga el gobierno de turno. Siempre en la política tenemos que entender que estamos solamente de paso y que estamos para servir a las grandes mayorías y que estamos solamente de manera transitoria. Si nosotros perdemos ese horizonte, en realidad primero atentamos contra todas esas nuevas generaciones que hoy tienen ese deseo también de ser protagonistas del desarrollo del país. Y segundo, empezamos a caer en el error de evidentemente distorsionar la operación y el funcionamiento del Estado y tener esa inherencia en las otras funciones. Yo quisiera aclarar algo muy importante, Janet, aquí, y es que en realidad
Esta consulta popular, como lo he dicho antes, representa la oportunidad para corregir, representa la oportunidad para regresar al espíritu de Montecristi, pero ninguna organización política, ningún actor político puede apropiarse de esta consulta porque le pertenece al pueblo ecuatoriano. Esta consulta popular tiene que ser ciudadana. El empoderamiento está en las manos de los ciudadanos, de las familias ecuatorianas que quieren un mejor Ecuador para todos y todas. Por lo tanto, eso tiene que quedarle claro a todos los televidentes, a todos los ecuatorianos. No hay una sola organización política que pueda adjudicarse o que deba apropiarse de esta consulta popular que le pertenece al pueblo ecuatoriano, porque es el pueblo ecuatoriano que se va a beneficiar de esta corrección. Héctor Yepes, pues esto último que dijo Daniel Mendoza está claramente dirigido a Guillermo Lasso, que en la última campaña electoral pues estuvo en campaña por la alianza Creo o Suma. Y no sé si usted está de acuerdo, nadie se puede adueñar, ni siquiera el mismo Lenín Moreno o el gobierno nacional se puede adueñar de un derecho que tienen los ecuatorianos de ir a las urnas y tomar esta decisión. Venga de quien venga la propuesta, creo que sería lo más básico centrarnos en la discusión de quién es el dueño de la consulta popular. No sé si usted está de acuerdo con eso. Así es, y es lo que yo manifestaba en el primer segmento. No solo que nadie es el dueño de la consulta, más allá de que Guillermo Lasso, por supuesto, haya propuesto mucho de lo que hoy se plantea en ella, como también otros actores políticos, sino que nadie va a votar sí o no en función de que lo diga tal o cual persona, porque el pueblo no es bobo, aunque algunos políticos a veces piensen lo contrario. La gente va a votar por preguntas concretas. Aquí ninguna persona es candidato en este proceso electoral y el ejercicio que hay que hacer es reflexionar sobre cada pregunta. Ahora, también entendiendo que los problemas del país no se van a resolver por el sí o el no, ni por lo que se está convirtiendo también esta consulta, que es una suerte de primaria dentro de Alianza País entre leninistas y correístas, porque lo que también esperan esos 200.000 jóvenes que según el gobierno nacional se van a graduar este año pero no van a tener cupo, es cómo van a poder estudiar y salir adelante con cupos, becas, crédito estudiantil sin intereses que yo he planteado. Lo que la gente quiere saber en mi ciudad, en Guayaquil, es cuándo se va a terminar el hospital de Monte Sinaí, que ya se ha duplicado su precio y todavía la gente de Monte Sinaí tiene que ir a Casa Alta por el subcentro de salud, si es que no lo mandan al hospital universitario donde tiene que pagar 3 o 4 dólares la carrera para ver si siquiera lo atienden. Nuestros arroceros esperan respuestas para ver si la UNA les va a comprar al precio oficial. Entonces, entendamos, sí, yo voy a votar que sí a las preguntas, pero tampoco que la consulta sea un distractor que impida resolver los problemas reales de la gran mayoría de ecuatorianos. Y tampoco es un cheque en blanco. Muy bien, vamos a ir avanzando más rápido con las otras 6 preguntas que nos quedan. Quisiera que en 30 segundos Ana Galarza me diga por qué es importante y por qué apoyaría el cese del Consejo de Participación Ciudadana. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos ha dejado como herencia a un Carlos Polit Faiglioni fugado después de haber recibido millones de dólares en una suite del Swiss Hotel de parte de la empresa de Odebrecht. Nos ha dejado como herencia a un procurador, Diego García, que no se hace presente en el juicio más importante del último lustro, en el cual estaba siendo procesado un vicepresidente de la República del Ecuador y por lo tanto fue dejado a un lado y el Estado prácticamente, si no fuese por César Montúfar, dejado en total indefensión. Es importante que venga un nuevo Consejo de Participación Ciudadana que justamente evalúe la labor que han hecho Fiscalía, Procuraduría y todas las entidades de control y que así podamos tener ahora sí verdaderas personas que no estén a órdenes desde Bélgica, sino cumpliendo para lo que están dispuestos según la Constitución. Daniel Mendoza, se ha cuestionado y se tiene temores desde la facción correísta de Alianza País, en el sentido de que cómo va a ser elegido ese Consejo de Transición, quiénes serán puestos allí y estarán a las órdenes, a los pies de Lenín Moreno, o se podrá elegir personas absolutamente incuestionables y que defiendan el derecho de los ecuatorianos a tener personas independientes en las organizaciones, en las instituciones de control del Estado. Bueno, primero iniciemos con el propósito real de lo que fue la incorporación de la función de transparencia dentro de la Constitución de Montecristi. Era el empoderamiento de los ciudadanos en las tomas de decisiones del sector público. Es realmente darle ese protagonismo a todos los ecuatorianos para que sean parte también del desarrollo del país. Pero eso, en el camino, pues quedó evidenciado que tuvo una clara inherencia de parte del Ejecutivo en la conformación de ese Consejo de Participación. Por lo tanto, eso ocasionó esa distorsión.
Eso fue lo que llevó justamente a tener esa corrupción que ahora ya se ve y que se ha sentenciado y que debe seguirse investigando, porque evidentemente faltó control, evidentemente faltó probidad en la selección de las diferentes dignidades que fueron a ocupar los más altos cargos de las instancias de control. Por lo tanto, hoy es la oportunidad para regresar a ese inicio. Es decir, que los ciudadanos se empoderen de este proceso, se empoderen de esta función, y qué mejor forma de hacerlo sino a través del escrutinio público. Es decir, que sean los ecuatorianos todos los que voten por esos hombres y mujeres, que eso sí, deben pasar por un filtro muy intenso, muy exhaustivo de probidad, unos requisitos muy altos para que sean personas realmente que estén por encima del bien y el mal y que realmente puedan cumplir su función. En realidad, este Consejo de Transición... Hacer las declaraciones más cortas para darle la oportunidad a todos. Nos quedan todavía 5 preguntas más y quisiera pasar a Héctor Yepes para que nos diga cuál será el papel de la oposición en este caso para poder garantizar que las personas que van al Consejo de Participación Ciudadana transitorio sean realmente independientes y que lejos de intereses políticos nos ayuden a elegir ese nuevo consejo independiente para elegir a las nuevas autoridades del Estado. Bien lo decía usted, Janet, la consulta no es un cheque en blanco. Yo me alegro que Daniel, desde Alianza País, haga un mea culpa a la vuelta de 10 años, porque no podemos seguir teniendo el ratón cuidando el queso, ni un consejo de participación que tiene autoridades de control, que son amigos de quienes deben ser controlados y luego nos endeudan para robarse la plata. Ahora, votar sí para acabar con esto no debe significar que luego se nombre a cualquier persona. Va a ser muy importante el rol de quienes estamos en la oposición, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, para garantizar que el reemplazo del actual Consejo no se deba ni a Lenín Moreno ni a ningún grupo de poder, para que realmente haya autoridades independientes que cuiden el bolsillo de la gente. Y en eso, Héctor, es muy importante hacer un llamado a los ecuatorianos, porque aquellos ecuatorianos probos, con hojas de vidas limpias, con capacidad, con preparación, no siempre están dispuestos a colaborar con el país, a ponerse la camiseta, sí, a dejar de lado sus actividades, sus empresas, sus proyectos, pero este es el momento crucial para pensar en este país. Quisiera con eso pasar a la siguiente pregunta y quisiera irme a aquella que plantea que los crímenes sexuales a menores no prescriban. Me voy a esta otra pregunta por la actualidad que estamos viviendo en este momento. Y yo digo, pues, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué sacamos con que no prescriban los delitos? Si bien es un apoyo desde la parte legal, pero yo quiero saber qué proponen ustedes para prevenir. Porque no queremos castigar ni llenar las cárceles de violadores, queremos que no violen a los niños. ¿Cómo hacemos, Anita? Bueno, primero, Janet, yo pienso que los actos tan execrables que hemos podido presenciar de violaciones en las unidades educativas, lo que ha pasado con Emilia Benavides de la provincia de Loja, nos tiene que llevar también a una reflexión de cómo nos encontramos como sociedad. ¿Qué tipo de educación es la que estamos impartiendo a nuestros niños? ¿Los estamos formando en valores? ¿Estamos enseñando a los hombres a ser verdaderamente hombres desde el respeto mismo? Y las mujeres también, ¿cómo nos estamos formando? Ahora, la ciudadanía también quiere que exista más rigurosidad de parte de la legislatura para que estos actos no queden en impunidad. Y por eso es extremadamente importante que nosotros votemos a favor de que las violaciones no queden en impunidad, porque no necesariamente las denuncias se dan inmediatamente. Pasarán muchísimos años hasta que esa persona que ha sido víctima de una violación decida poner la denuncia o una acusación. Y por eso es importante que estos delitos no prescriban y por eso hay que votar que sí. Daniel Mendoza, y creo en esa pregunta, evidentemente el Ecuador entero con posibilidades de votar, va a votar que sí, que jamás prescriban estos delitos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero desde el oficialismo, desde el gobierno nacional, yo quiero ir más allá. Quiero saber si ustedes están pensando en formas de prevenir. Creo que allí está la clave. No podemos atacar el problema ya al final. Ya cuando existió, ya cuando tenemos una niña a la que han violado y asesinado y estamos todos realmente consternados para pasar estas fiestas navideñas, fin de año, con este dolor de que está viviendo esta familia, la familia Benavides allá en Loja. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Yo quiero ir hacia allá. Bueno, efectivamente, este es un problema tan doloroso para todos nosotros, como ecuatorianos, como padres de familia. En realidad es algo que nos conmueve a tal punto de que en realidad a veces quedamos paralizados y no sabemos
por dónde abordar este problema, pero sí tenemos que ir a la raíz, al fondo de todo esto, y como usted bien lo dice, en realidad tenemos que buscar esa prevención, y eso nace desde la familia, desde el sistema educativo, en donde en realidad tenemos que formar a nuestros niños y niñas de una manera que entiendan lo que es justamente ese respeto al prójimo, ese respeto a la mujer. Cómo realmente podemos avanzar como sociedad en el sistema educativo, en donde se ha demostrado de que evidentemente hubo acciones administrativas que imposibilitaron que padres de familia que tuvieron conocimiento de que su criatura fue de una u otra manera abusada, decidieron no presentar denuncia. La impunidad en estos casos es realmente inaceptable, y un padre evidentemente no va a presentar una denuncia si ve que en otro caso de otro niño, de otro compañero o compañera, no se hizo justicia. Por lo tanto, además de la educación que tiene que ser fortalecida, también nosotros desde la parte política y la política pública tenemos que endurecer las penas, no solamente con la imprescriptibilidad que va a ser el resultado de la votación favorable en esta pregunta, sino también hablar de otros temas más profundos. En realidad podemos incluso hablar de esa cadena perpetua para las personas que llegan a cometer este tipo de actos. En realidad es algo tan doloroso para todo el Ecuador que tenemos que ir mucho más allá. Héctor Yepes, Daniel ha planteado algo tal vez escuchando voces que se escuchan en el Ecuador, que quieren penas muchísimo más duras, como la cadena perpetua o como la pena de muerte, pero es con estas sanciones extremas como vamos a dejar de llorar porque nuestros niños son abusados, violados y asesinados. Creo que hay que tener un conjunto de medidas, Janet. Primero yo quiero expresar mi solidaridad con la familia de Emilia Benavides y de cientos de niños abusados en el Ecuador que justo en época navideña pues van a pasar momentos muy dolorosos y ojalá puedan encontrar algo de paz en el seno de sus familias. Por un lado hay que trabajar en los valores y en eso coincidimos todos, no solo porque vemos abusos, las drogas, la delincuencia, algo que debemos reflexionar como sociedad. Por otro lado, hay que endurecer las penas. Hay que lograr a través del sí en la consulta que no se beneficie por el paso del tiempo quien cometió un delito atroz como estos. Pero hay que trabajar también en la prevención, controles en las escuelas, responsabilidad del Ministerio de Educación, en eso quienes están en el oficialismo, Daniel, la legislatura, el gobierno nacional, tienen que dar medidas claras para evitar, dentro de todo lo posible, que este tipo de hechos se vuelvan a producir. Un dato simplemente para las personas que en este momento piensan que endurecer las penas es una solución al problema de violación y abusos a los niños, niñas y adolescentes, o en general el femicidio, por ejemplo, también es algo por el que se pide la pena de muerte o la cadena perpetua. En los Estados Unidos la pena de muerte ni ha disminuido el número de delitos y ataques a la población en distintos tipos de delitos, ni tampoco alivia el dolor de las familias. Aquellos que creen que pues matando a quien mató queda pues de alguna manera saldado ese dolor, lamentablemente no es así. Se los dejo simplemente para la reflexión y paso a la siguiente pregunta. Preocupación de los ecuatorianos, la generación de empleo, y aquí se plantea la derogación de la ley de plusvalía, pero ¿realmente logrará lo que esperamos? Que miles de ecuatorianos que hoy están en la desocupación tengan un trabajo digno. Bueno, el sector de la construcción, y lo saben bien los que han estudiado economía, me sorprende que el economista Rafael Correa no haya tomado en cuenta este punto tan importante como lo es la fuente de empleo. La construcción le da empleo al carpintero, al albañil, al electricista, al que maneja la volqueta, al dueño de la mina, al dueño de la ferretería. Bueno, es larguísima la lista. Y no estamos hablando solo del albañil, estamos hablando del buen vivir de la familia que depende de la persona que vive de la construcción. Ahora, aprobando esta ley de plusvalía, lo que se hizo fue deprimir totalmente este sector. No se ha recaudado siquiera lo que se esperaba. No se pueden hacer leyes con dedicatoria y afectando a millones de ecuatorianos. Es importante que nos solidaricemos con todas esas familias que han perdido sus fuentes de empleo a raíz de esta ley propuesta por Rafael Correa y que ha afectado no solamente la fuente de trabajo, sino no se pueden alimentar como corresponden esos niños, el acceso a medicamentos se limita, etcétera, etcétera. Así que seamos empáticos y votemos a favor.
La cadena es interminable del daño que se hizo con la aprobación de la ley de plusvalía, pero también hay que decirle la verdad a la población, porque a veces la llenamos de expectativas y en la práctica las cosas demoran un poco más por la naturaleza de los cambios que hay que implementar. Una vez aprobada la derogatoria de la ley de plusvalía, ¿cuánto tiempo tomará implementar pues esta reactivación económica del sector? ¿Han estudiado y han analizado este tema desde el oficialismo, Daniel Mendoza? Bueno, es importante resaltar que la intención con la que nació este proyecto de ley de plusvalía, que era justamente combatir la especulación de tierras, en realidad, y bueno, obviamente imponer una carga impositiva a esa ganancia extraordinaria, como tal, ha quedado demostrado que no ha funcionado. Ha quedado demostrado que evidentemente afectó a un sector muy importante para el desarrollo del país y que hoy es nuestra responsabilidad reemplazar ese proyecto por uno que esté mucho más aterrizado a nuestra realidad como país y que vincule al sector de la construcción a también ser responsable con el pueblo ecuatoriano. Es decir, cuando se dé la victoria en esta pregunta y luego llegue a la Asamblea dentro del plazo de 15 días el proyecto de ley que va a derogar la ley actual de plusvalía y que lo va a reemplazar por una ley de reactivación económica justamente conservando ese espíritu del combate a la especulación de tierra, tenemos que sentarnos y continuar dialogando con el sector constructivo para aterrizar justamente cuál es esa hoja de ruta para que esos recursos que ellos han venido diciendo durante mucho tiempo, que están prestos y dispuestos a invertirlos en el país una vez que se derogue esa ley, evidentemente aterricen de la mejor manera y de manera responsable con los, obviamente, sectores que se han visto afectados después de la promulgación de esta ley. Por lo tanto, hoy es necesario que sigamos trabajando con el sector constructivo y la responsabilidad es de todos. Así es, y esa es mi siguiente pregunta para Héctor Yepes, porque desde la oposición es muy importante pues que hoy se vote sí y mañana se ayude también a que el gobierno pueda implementar los cambios que se necesitan para lograr lo que los ecuatorianos quieren. En este caso, tener el suficiente número de puestos de empleo y trabajo para poder apoyar a la reactivación económica. ¿Cuál es su posición? Absolutamente. Nosotros votaremos sí para levantar la construcción donde, ya lo relataba Anita, yo lo decía al comienzo, y trabaja 500.000 de ecuatorianos en el sector de la construcción, más otras áreas relacionadas. Yo paso todas las semanas en Guayaquil por Radio Cristal, donde uno ve en la calle que hay mucha gente que está esperando el cachuelo del día relacionado con la construcción precisamente. Pero ojo, esto es solo una parte de lo que se necesita para levantar la economía. Si seguimos borrando con el codo lo que se hace con la mano, no vamos a poder realmente sacar a flote a la gente que quiere un trabajo. Por ejemplo, hay que ser coherentes. Eliminemos esa tasa aduanera que ha sido denunciada por muchos gremios que encarece el costo de la vida. Reactivemos el campo, la 10ª parte de lo que produce el país viene de nuestro agricultor, nuestro montubio, nuestro pescador, nuestro ganadero. Entonces esto tiene que ser parte de un conjunto de medidas que por supuesto si se hacen contarán con el apoyo absoluto de la oposición porque serán a favor del pueblo. Bueno, para terminar este programa en el que estamos analizando las preguntas de la consulta popular, tema con el que arrancaremos el 2018, pues quisiera que me respondan 30 segundos por cuestiones de tiempo, les ruego respetar este pedido, y es lo siguiente: ¿qué pasará después de la consulta popular? ¿Qué pasará cuando ya tengamos ese sí de la ciudadanía? Ojalá las 7 preguntas, pero ¿qué va a pasar desde la oposición, por ejemplo, Ana Galarza? Bueno, como oposición nosotros tenemos que mantenernos vigilantes, porque ya nos ha sucedido que en una anterior consulta popular un presidente metió las manos a la justicia y ahí es cuando vemos que denunciantes terminaron presos y quienes le robaron al país terminaron como vicepresidentes. Bueno, ahora ya presos, el tiempo es distinto. Esto no es un cheque en blanco para el presidente Lenín Moreno y me refiero específicamente a la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y este es un llamado también a la ciudadanía que si queremos que las cosas cambien, nos pongamos las botas, nos mojemos del poncho e intervengamos para que seamos propositivos y podamos ver un mejor porvenir para el país. Usted bien lo ha señalado y también así lo han señalado mis contertulios. Las acciones que se den a partir de esta consulta popular tienen que ser responsabilidad de la oposición para que nosotros vigilemos el bienestar del pueblo ecuatoriano. Daniel Mendoza, ¿qué pasará después de la consulta popular? Hoy el país está volcado a apoyar este proceso propuesto ya formalmente por el presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Pero qué va a pasar después? ¿Qué expectativas le debemos dar al pueblo ecuatoriano? Bueno, primero entender la importancia de esta consulta. Rayar 7 veces sí en esta consulta popular
significa justamente corregir lo que le ha hecho más daño al pueblo ecuatoriano. Darle el respaldo al presidente Lenín Moreno significa trabajar por todo el Ecuador. Él ha demostrado ese respeto a las independencias de las funciones, él ha demostrado ser el presidente de todos los ecuatorianos, él ha demostrado que tiene toda la claridad y la intención de corregir lo que no ha funcionado. Por lo tanto, después de la consulta, es responsabilidad tanto del Ejecutivo, del Legislativo y de todos los ecuatorianos continuar trabajando en equipo, continuando con el diálogo, continuando con los consensos, llegando a acuerdos mínimos en beneficio de las grandes mayorías. Tenemos que atraer mayor inversión de extranjera directa, tenemos que generar más plazas de empleo, tenemos que garantizar los derechos de los niños y niñas, y eso tenemos que hacerlo siempre, siempre pensando como país, pensando como equipo, por ese mejor Ecuador que tenemos que construir para todas y todos. Perfecto, termino con Héctor Yepes y quisiera pedirle que usted le diga a la ciudadanía, porque esto no es solamente responsabilidad del gobierno, responsabilidad de la oposición, responsabilidad de los políticos o de los distintos funcionarios que hoy están en el Estado. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía después de la consulta popular? Janet, durante la consulta será votar 7 veces sí para corregir todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Y luego el deber, por un lado, es estar muy vigilantes de que no haya cheques en blanco y segundo, participar. Hoy más que nunca se requiere que sea el ciudadano de a pie el que participe y tome en sus manos el destino del país. Aquí no podemos continuar debatiendo eternamente los problemas internos de un partido político que lamentablemente se involucran en esta consulta popular. Tenemos que resolver los problemas de la gente, de nuestros jóvenes que no tienen cupo, de los hospitales que no tienen medicina. Y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, es esencial que gente honesta, proba, independiente, dé ese paso al frente y decida intervenir para no dejar los espacios libres y que vengan luego a meter las garras cualquier partido político y distorsione el resultado de la consulta. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a mis 3 invitados por ayudarme a analizar este tema. El próximo año, por supuesto, se escucharán las voces por el no aquí en este programa. Lo escucharemos también así ampliamente, como hoy hemos escuchado voces por el 7 veces sí. A ustedes, mis queridos televidentes, pues quiero despedirme ya, este es mi último programa del año, espero que pasen unas felices fiestas, pero que este tiempo sea un tiempo de enorme reflexión, de la importancia de los ecuatorianos, de participar activamente en la política, de interesarnos por lo que nos están proponiendo y de realmente pensar, porque nuestro voto vale oro, vale muchísimo. Y en este momento esa convocatoria que se está haciendo a consulta popular es definitiva. El futuro de nuestro país depende de lo que digamos en esa consulta popular y, ojo, de lo que hagamos todos, absolutamente todos, después de ella. Una convocatoria también en una reflexión profunda sobre qué están pasando con los ecuatorianos, qué está pasando con nosotros dentro de esta sociedad, por qué estamos viendo tanta violencia, tanta violación, abuso a los niños, a las mujeres. Es hora también de ya hacer propuestas, no solo esperar que los que están en el poder nos resuelvan los problemas y nos propongan las cosas. Es hora de que desde la ciudadanía también vivamos pues estos problemas como que fueran propios y propongamos soluciones.